Hace apenas algunos días, si ustedes lo recuerdan, salió un medio, El País, publicando que Maduro creía y daba certeza de que, y que estaba muy confiado, de que la administración Trump estaba simplemente tratando de generar una especie de terror, de psicoterror, la famosa batalla cognitiva, pura disuasión por parte de Estados Unidos. Dentro de la Fuerza Armada pareciera que ese artículo fue financiado, pareciera, ¿no? Porque además llamó más de 10 veces presidente a Nicolás Maduro. Oye, se le vieron la costura, debieron haber sido un poco más cuidadosos. ¿Ah? Hay cosas que uno tiene que ser más cuidadoso, pero esta gente, en definitiva, fue un artículo diseñado con un objetivo, lo habíamos dicho. Maduro ha tratado de enviar un mensaje a las fuerzas armadas que los tienen de rodillas para proteger al cártel de los soles. Y si ustedes recuerdan, una de las cosas que habíamos dicho en este programa con base a fuentes militares es que el régimen de Nicolás Maduro está tratando de que en este momento los grupos de la Fuerza Armada crean que realmente no va a pasar nada, que todo está controlado, que simplemente van a durar un tiempo allí, se van a retirar, pero es la aplicación, el método de Trump para tratar de generar caos, ¿no? Desde el punto de vista psicológico y generar una presión a tal punto de que el régimen diga, no, tengo que irme, tengo que irme. Esto como que ha caído muy mal y por lo visto la reacción por parte de la Casa Blanca ha sido inmediata y ha tenido que calibrar y ha tenido que definir y poner las cosas sin ningún tipo de ambigüedad. En la mañana del día de hoy, el New York Times, uno de los principales medios internacionales reconocidos por el alcance que tiene y por donde se sueltan algunas cosas con base a fuentes, permíteme aquí, oye, permíteme aquí, se me acaba de activar la inteligencia artificial en mi teléfono, ya la voy a apagar, porque si no vamos a tener una fiesta aquí nosotros. Permítame aquí. Ahora sí, ahora sí, vamos a ver aquí. Listo, ya la acabo de sacar. ¿Saben? No sé si a ustedes les ha pasado que uno deja la inteligencia artificial disponible para preguntar algunas cosas, ¿no? Cuando uno está analizando algunos temas. Bueno, ¿qué pasó entonces? El New York Times, con base a fundamentos, a gente que tienen dentro de la administración Trump, han sacado un artículo pesadísimo. El artículo destaca esto. La administración Trump autoriza la acción encubierta de la CIA en Venezuela. ¿Ok? Este avance se produce mientras el ejército estadounidense está elaborando opciones para que el presidente Trump las considere, incluidos posibles ataques dentro del país. Esto fue lo primero que salió hoy. Hasta este momento, en el instante que sale el artículo, muchos se preguntaban qué tan cierto será esto. ¿Ah? ¿Cuáles son? ¿Esto es un rumor o es algo que tiene veracidad? Pero impactó de forma inmediata. ¿Qué más decía el artículo? La administración Trump ha autorizado secretamente a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela, según funcionarios estadounidenses, intensificando una campaña contra Nicolás Maduro, el líder autoritario del país. Y luego define, la autorización es el último paso en la intensificación de la campaña de presión de la administración Trump contra Venezuela. Durante semanas el ejército estadounidense ha estado atacando embarcaciones frente a la costa venezolana, que según afirma transportan droga, y ha causado la muerte de 27 personas. Funcionarios estadounidenses han sido claros en privado. Atención con el privado, lo que han dicho en que el objetivo final es expulsar a Maduro del poder sin ambigüedad. ¿Ah? Entramos en la línea sin ambigüedad. ¿Disuasión? No, no me hables de disuasión. Es que se le veía la cosa, ¿no? 50 millones de dólares diarios y esta gente tiene un rato ahí en el alta mar, movilizando y movilizando. Estos grandes bombarderos que están movilizando, eso no cuesta $2, por Dios. Eso cuesta mucho dinero. Y ponerlos a dar vueltas y vueltas y vueltas, eso no cuesta 5 centavos, ¿ah? Eso no cuesta un salario de Nicolás, de los venezolanos. Eso cuesta mucha plata con demasiado, con demasiado. La plata que se está gastando esta gente, ni usted y yo, ni yo lo vamos a ver en nuestras vidas. Mucho dinero, seguramente. Así es que vamos a ver.
sin ambigüedad ha dicho el objetivo es claro. Esto no es disuasión, esto no es para crear una narrativa, no. El objetivo es sacar a ese tipo del poder. El objetivo de todo esto que estamos haciendo es el tipo va para afuera. ¿Cómo, de qué manera, cómo lo vamos a hacer? El método que estamos utilizando, el método que consideramos. Suficiente, ¿ah? Expulsar a Maduro del poder. Remata la nota, ¿no? Del New York Times. La nueva autoridad permitiría a la CIA llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar una variedad de operaciones en el Caribe. La agencia podría tomar medidas encubiertas contra Maduro o su gobierno, ya sea unilateralmente o en conjunto con una operación militar mayor. Se desconoce si la CIA planea operaciones en Venezuela o si las autoridades están concebidas como una medida de contingencia. Y aquí entramos. Aquí entramos. Hasta ahora estamos presentando el artículo del New York Times. Hasta ahora. En efecto, nos preparábamos para presentar esta noticia del New York Times el día de hoy, que quedó preparada en la edición de nuestro programa. Hasta que de pronto a alguien se le ocurre en una rueda de prensa donde estaba el FBI, están los periodistas, y aprovecha una de las personas y le hace la pregunta madre. Para nosotros es la pregunta madre. Lo que acaba de publicar el New York Times, de que usted ha aprobado la autorización de operaciones letales encubiertas de la CIA en territorio venezolano. Trump, ¿esto es verdadero o esto es falso? Usted tiene que responder porque el New York Times lo está diciendo públicamente. Bueno, jaque mate. Esta fue la respuesta del presidente Donald Trump. Vamos. Tengo curiosidad, ¿por qué autorizó a la CIA a entrar en Venezuela? Y hay más información que pueda compartir sobre estos ataques a los supuestos. Bueno, no puedo hacer eso, pero la autoricé por dos razones. En realidad, uno, han vaciado sus prisiones en los Estados Unidos de América. Entraron a través de la frontera. Entraron porque teníamos una política de frontera abierta. Y tan pronto como escuché eso, dije, muchos de estos países no son el único país, pero son los peores del hemisferio y han dejado entrar, han permitido que miles y miles de prisioneros, instituciones mentales, personas, instituciones mentales, manicomios, sean vaciados en los Estados Unidos. Los estamos trayendo de vuelta, pero eso es realmente malo. Y lo hicieron a un nivel que probablemente no muchos países lo han hecho, pero no como Venezuela. Fueron sucios y bajos. Y la otra cosa son las drogas. Tenemos muchas drogas entrando desde Venezuela y muchas de las drogas venezolanas entran por mar, así que puedes ver eso. Pero vamos a detenerlos por tierra también. Esa ha sido la respuesta por parte del presidente Donald Trump. Ha sido muy claro. Sí lo he autorizado. Y lo ha autorizado por esta y esta razón. Están enviando gente del manicomio, gente de las cárceles, generando un caos para los estadounidenses. Y en segundo lugar, nos están enviando droga. Y esa es la razón por la que tenemos nosotros que activar este frente tan importante que tiene que ver con la CIA. Ahora vamos a revisar qué significa la activación de este fuerte grupo de la CIA. Bueno, esto puede tener dos acciones. Un frente, bien se le llama el que opera en las sombras. ¿Ah? ¿Por qué opera en las sombras? Porque actúa de manera encubierta. Una cosa es la forma visible, los militares que están desplegados, los buques, los diferentes grupos que están desplegados. Pero esos son visibles. Son las fuerzas navales, los anfibios, etc. Y otra cosa es la acción de la CIA. Me decía hoy un experto, me decía Norbey, si el presidente Trump ya ha anunciado, no puedo confirmar este dato, pero solamente me lo decía como experto, me decía, si el presidente Trump ya en este momento ha dicho que ha autorizado, es porque ya la CIA está haciendo el trabajo desde hace rato. ¿Y qué es lo que exactamente está haciendo la CIA? Pues vamos a chequear un poco este punto. Mostramos un poco lo que son las acciones por parte de la CIA, cómo exactamente está operando. La CIA opera con una estructura operativa general. Esta estructura tiene una fase que tiene que ver con la planificación. Es decir, la CIA evalúa o hace una evaluación de inteligencia para identificar objetivos de alto valor.
Es decir, este trabajo de la CIA permite identificar quiénes son en Venezuela. Curiosamente, María Corina Machado había dicho hace algunos días, los tenemos identificados, sabemos dónde están, dónde se meten. Es curioso, ¿verdad? Es muy, muy curioso. Identificar quiénes son las figuras más representativas que sostienen al cártel de los soles y al mismo cártel en sí mismo. Ellos, recordamos un poco la operación Neptune Spear, ¿no?, de Bin Laden en 2011. Actuaron los elementos de la CIA, identificaron objetivos de alto valor. Luego tenemos, por ejemplo, una aplicación posible en Caracas, sería en Venezuela, el mapeo de redes de Maduro, el cártel de los soles, tal como lo podemos ver allí como un ejemplo, una posibilidad. Lo segundo tiene que ver con una ejecución. ¿Y esta ejecución qué significa? Despliegue de equipos pequeños de 4 a 12 agentes, vía ruta no convencionales. Esto es importante. El caso de golpe contra Noriega en 1989 operó de muchas de estas formas y mediante infiltración desde Colombia a Brasil, etcétera, etcétera. Esto creo que es muy desde Colombia y desde Brasil también, desde diferentes puntos que pueden actuar estos grupos para penetrar el territorio venezolano. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, esa es la CIA, ¿no? Gente muy bien preparada, con una gran capacitación. Exfiltración, retiro sin rastro, negación oficial. Es decir, el caso de la operación Ajax en Irán en 1953, por ejemplo, en Venezuela sería el uso de lanchas rápidas en el Caribe u otro mecanismo. Es decir, que pueden actuar y pueden desaparecer con una gran habilidad. Y después es que aparece la noticia. Otro de los temas es evaluación, análisis posmisión para ajustes o previo a una operación en estos casos. Es decir, que la CIA puede perfectamente, como decíamos al principio, en la planificación y evaluación, puede identificar puntos vulnerables, puede identificar dónde se encuentra cada uno, dónde están los principales grupos más fuertes, los grupos más débiles, las fuerzas de choque dónde se dan. Y esto puede dirigirlo directamente a los comandantes de las fuerzas, de los buques, de las fuerzas que están desplegadas en este momento en el Caribe, para que sepan con exactitud cómo y de qué manera están ubicados. Y esto le da, por supuesto, razón y peso para identificar cómo y a qué hora, cómo se pueden movilizar y cómo pueden ser incluso ataques, si hablamos del punto de vista militar. Trump ha mencionado, por cierto, en la participación del día de hoy, que la parte del mar ya lo tienen controlado. Ellos creen que el mar ya está controlado para ellos. Por lo tanto, lo que apunta es acción en tierra. Es lo que dice Trump. Ahora, en el momento que se anuncia esto, ¿cuánto tiempo puede tardar? Es que las preguntas que nos hacemos todos, ¿cuánto tiempo puede faltar entre este anuncio de Trump en los siguientes días, meses, años? No, estamos hablando de una inversión, un costo diario de más de 50 millones de dólares que puede seguir aumentando dependiendo de la sumatoria de todo el despliegue. Así es que, ¿cuánto tiempo se gasta esto? ¿Cuál es el aguante o la aplicación de todos los mecanismos? Ni usted ni yo lo sabemos. Ni usted ni yo lo sabemos. Y si alguien lo sabe, sería un irresponsable en que lo diga por acá. Y no creo que ni usted ni yo lo sepamos. ¿Ah? Eso será como una especie de parucía, ¿no? Ni el día ni la noche usted no sabe, pero aparece. Lo que sí sabemos comúnmente es que acciones de naturaleza de estas se dan en momentos de madrugada. Eso ya lo sabemos que es el común denominador. ¿Ah? Pero vamos a ver que no solamente opera de esa manera la CIA. La otra forma, como ya es acción, es mediante eliminación y utiliza, por ejemplo, los métodos invisibles de la CIA, por ejemplo, la utilización de drones. Y ya sabemos qué tipo de drones que actualmente hay en Puerto Rico. Utilización de rifles de 1.5 kilómetros de distancia con acciones muy concretas, ¿no? Luego tenemos sabotaje, en este caso explosivos, malware en una noche, por ejemplo. Es decir, todo lo que pueden llegar a hacer. Espías locales pueden reclutar desertores de la Fuerza Armada con el objetivo de que
también ellos colaboren, y esto se hace un amplio trabajo de investigación. Guerra mental, redes falsas o panfletos, todo lo que se puede hacer posible con el 2.0 en el mundo de hoy. Ciberataque, hackeos muy específicos, apoyo a resistencias, a la resistencia dentro del país, de muchas maneras, evidentemente. Es decir, que la CIA, desde el punto de vista de su acción, también puede operar mediante extracción. ¿Ah? Ellos también pueden operar con acciones especiales para hacer operaciones de extracción dentro de Venezuela. Entonces, el hecho de que Trump esté habilitando esto es un duro mensaje. Un mensaje sin ambigüedad, es decir, nosotros tomamos la decisión. Yo sí he decidido que dentro de Venezuela la CIA pueda operar. Ya lo acaba de decir. Yo sí he dicho que se permita, se autoriza esas operaciones letales. Es una orden. Ahora, ¿cuándo los comandantes lo van a llevar a cabo? Esa será una respuesta. Es decir, señores, todo lo que habíamos mencionado y todo lo que se había dicho al régimen que era humo y humo y humo, el humo se le convirtió en una orden, en una verdadera orden. Que, por cierto, el día de hoy, felicitaciones muchachos, felicitaciones porque a las 4 de la mañana del día de hoy ha salido Padrino López, todos los generales con, ¿saben? Con esa cantidad de botones de cartón, que no han ido ni siquiera a una guerra de minitecas y los tipos hoy estaban en la madrugada todos preparados. Aquí estamos, compañeros, listos para enfrentarnos a lo que venga, a lo que venga. Y de pronto vino lo que ellos no esperaban. ¿Qué les pasó? De pronto, este gran despliegue de las 4 de la mañana desapareció. Nadie sabe dónde fueron a parar. Nadie sabe dónde fueron. Se escondieron todos. ¿Y qué pasó? Durante la jornada, 3 B-52 bombarderos que pueden cargar toneladas y toneladas de armamento de bombas. Se vinieron desde Luisiana, Estados Unidos, pasaron por ciertas rutas y llegaron a la zona FIR de Venezuela, Maiquetía, la zona FIR Maiquetía. Y allí comenzaron a hacer tremendo bullying, tremendo palazo. Y mientras tanto, ya va, mientras tanto pasó algo. Pero vamos a ver, como siempre nuestro equipo, Gustavo, destácate, ¿ah? Gustavo, como siempre, haciendo su buen trabajo de las cosas que ocurren. Vamos a ver de inmediato el trabajo de Gustavo, de nuestro editor principal. Vamos directo. En la madrugada del miércoles 15 de octubre de 2025, al menos 3 bombarderos estratégicos Boeing B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron detectados volando en formación sobre el Mar Caribe en las cercanías del archipiélago de los Roques y la isla de la Orchila. Las aeronaves identificadas con los indicativos Bunny 01, Bunny 02 y Bunny 03 partieron desde una base militar en Luisiana y cruzaron el Caribe entre la península de Yucatán y Cuba. Al aproximarse a la región de información de vuelo Maiquetía, que cubre el espacio aéreo venezolano, ejecutaron maniobras de espera en círculo, conocidas como Holding Panthers, a altitudes de entre 30.000 y 40.000 pies, manteniéndose a unas 60 millas náuticas al norte de los Roques. Estas maniobras se extendieron por al menos una hora. Durante ese tiempo, los aviones desaparecieron momentáneamente de radares civiles antes de retomar su trayectoria. Hacia el mediodía, 2 de ellos permanecían en la zona, mientras el tercero se desviaba ligeramente. En ningún momento ingresaron al espacio aéreo soberano venezolano. Los B-52H son bombarderos de largo alcance, capaces de recorrer hasta 14.000 kilómetros sin repostar y transportar hasta 70.000 libras de armamento, incluyendo misiles de crucero. Su presencia con transpondedores activos indica que se trató
de una operación visible y no encubierta. Medios regionales reportaron suspenso en Venezuela y pánico en Miraflores, aunque no se ha emitido comunicados oficiales por parte del Cártel de los Soles ni de la Fuerza Aérea Estadounidense hasta el momento. Bueno, acaban entonces ustedes de escuchar lo que significa esto. Se metieron entonces 3 bombarderos de este calibre, son unos verdaderos monstruos. Son unas verdaderas bestias los que se metieron al territorio. ¿Cómo usted se atreve a meter estos animalotes con esta capacidad ante nuestras pequeñas aeronaves que no tienen la capacidad ni siquiera de mirar para los lados? Nada, es que fue una cosa impresionante lo que pasó. Y se quedaron en la zona FIR. Pero lo que me llamó la atención es que esta gente estaba escondida. No salieron, ¿ah? No sacaron ni los milicianos, yo no vi que estaban sacando los colectivos para ir a enfrentar a estas naves, no sacaron los Sukhoi, no sacaron los F-16, no, el F-16, porque parece ser que es uno solo el que ya le está sirviendo, el otro como que está dañado, algo le está pasando a esta perola, no está prendiendo bien, entonces le da miedo montarse en ese perol, algo raro está pasando, y otro que se están hundiendo, ya vamos a enfocar en lo que se están hundiendo hoy. Así que, ¿qué pasó? Se escondieron. ¿Dónde estaban tanto despliegue, por Dios? Tan bonito que estaban vestidos los tipos con los toquitoques en sus manos. Ah, muy bien, así parados con tanta fuerza. Pero se me escondieron, vagabundos. Se me escondieron. Era el momento para ir a hacer respetar la patria. Para ir a hacer respetar el legado del comandante Chávez. Ay, sacar las balas. ¡Pam, pam! Y discaerle a tiro. Pero no lo hicieron. La velocidad se les apagó. Les pasó un fenómeno, se pegaron mucho la kriptonita y de pronto perdieron la fuerza. Tanto aguaje para caer en la nada. Vamos a ver, porque mientras este despliegue se estaba dando, a mí me llamó la atención algo, no sé, pero ustedes ven esto aquí en pantalla y yo les digo a ustedes, ¿qué trataron de dibujar estos tipos? A ver, yo he tratado de... Cuando yo vi esto, yo dije, pero ¿qué fue lo que dibujaron ahí frente a la zona Firma y Quetía? ¿Qué fue lo que dibujaron? ¿Ah? ¿Qué imagen intentaron hacer estos tipos? Y son tan buenos dibujantes. ¿Ah? Pero, como dice la canción, le pintaron pajaritos en el aire. ¿Ah? Le colocaron pajaritos en el aire frente a Venezuela. Se contentó Tarek William Saab. Ese estaba contento cuando vio esto. ¿Ah? Estaba muy emocionado Tarek. Digo yo, Tarek cuando dijo, uy, esos militares sí tienen fuerza, sí tienen poder. ¿Ah? Sí tienen poder. Cálmate, Tarek. Cálmate, ¿no? Cálmate. Lo cierto es que esta imagen marcó hoy, esto es bullying, diría alguien por allí, ¿no? Esto es un bullying, esto es una humillación pública. Esto es todo lo que usted se pueda calcular. ¿Ah? Y mientras tanto, los tipos llorones estaban escondidos. No salieron, no salieron. Ni siquiera un avioncito se asomó, nada por allí, señores. Estaban totalmente apagados. ¿Se dan cuenta? Este momento es muy importante, porque los que una vez humillaron al pueblo venezolano hoy están siendo humillados. Los que una vez nos humillaron hoy están siendo humillados y se tienen que esconder, se tienen que quedar callados, porque esa es una forma de callarlos. El no poder sacar un buque o el no poder sacar un avión para ir a tratar de hacer enfrentamiento o decir, no, somos fuerza colateral, también tenemos nuestra capacidad. No le funcionó. No le funcionó durante el día de hoy. Se quedaron humillados. ¿Algún comunicado? Sí, de pronto. Yo me imagino el comunicado. A ver, vamos a ver el comunicado. Yo lo voy a ver a tratar de leer para ustedes el comunicado. ¿Ah? ¿Ok? Me cayó el teléfono. Ya vamos a recoger. El comunicado dice, vamos a escuchar el comunicado, preste mucha atención. El pueblo de Venezuela, el gobierno bolivariano se queja porque nos pintaron una palomita. ¡Ay, qué su máquina!
Ese sería el comunicado. ¿Qué más puede decir? ¿Mm? Y nos hicieron una grosería. Eso es una cosa, pero fea, fea, fea la que nos hicieron hoy. Sin embargo, el comunicado del Ministerio Público de Tarek William Saab sería: felicitamos la buena estrategia y la creatividad de esos militares en el aire. ¿Ah? Solamente Tarek felicitaría estas cosas. Mientras todo esto estaba pasando, uno lo toma así, pero ¿saben qué? Usted dirá, Norbert, estás usando esto como payasería. No, esto no es payasería. Esto es porque me estoy gozando que los que han pisoteado la dignidad de los venezolanos, que los que han hecho burla, la agresión contra los ciudadanos venezolanos, están recibiendo de lo más fuerte, de lo más duro, de lo más humillante, y estamos viendo que nuestro enemigo se está cayendo a pedazos. ¿Ah? Se está cayendo a pedazos. Y no me entristezco. No me puedo entristecer de ver que nuestros enemigos que le han hecho tanto daño a los venezolanos, pienso en nuestros estudiantes caídos, pienso en Arévalo, pues, Costa Arévalo, pienso en tantas familias desaparecidas, pienso en tanta gente que le han quitado todos sus bienes, pienso en tantos venezolanos que se han tenido que ir de su país, que nos hemos tenido que ir de nuestro país, que hemos tenido que separarnos de nuestros seres queridos. Y ellos son los responsables, los que han llevado a la miseria a nuestro país, y ellos son los miserables. Y por eso yo celebro. Y celebro mientras le doy gracias a Dios de ver que los que han pisoteado hoy están cayendo. Y hablando de caída, miren esto que ustedes ven en pantalla. ¿Qué creen ustedes que está pasando allí? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Bueno, este es nada más y nada menos que el buque de desembarco de tanques ARB Capana T-61. El día de hoy encalló cerca de Cumarebo. Allí está. Y la gente viendo eso como un cine. Miren esta broma, se hundió, no es el Titanic, ¿no? ¿Qué será eso, papá? Diría el niño que está ahí. Y el hombre, no sé, pero se ven. Aquí estamos, compañeros, haciendo un pernil ahí afuera, será. ¿Ok? Esto es importante porque es, en la siguiente imagen que ustedes ven acá, se muestran que su casco está mucho más sumergido de lo que debería estar normalmente y que el agua alcanza el número de su gallardete. Ya lo vamos a mostrar. Ahí se ve la imagen, ¿ok? Ahí se ve la imagen. Está hundido. ¿Será que le metí? Es que encalló. Esos marines sí están preparados, ¿ah? Esos capitanes. ¿Qué nivel de preparación que encallan este barco, aunque es viejo, pero tiene un nivel, ¿no? Tiene un funcionamiento y lo encallan así tan feo. Esto es humillante, esto lo que hace es acabar con la poca moral que les quedaba, ¿no? Y aquí está, fíjense que el T-61, el agua está más o menos en este nivel, es decir, en el nivel de los gallardetes, así como se puede ver en la imagen. Está hundido. Aquí tenemos una imagen, aquí hay dos, este sería el T-61 y el T-62, estaban juntos en algún momento y aquí los vemos bien. Este es el T-61, ¿lo ven? Allí está. Ese es el T-61, el que está en la orilla. Es grande ese buque. Era grande. Lo hundieron los tipos eso. Lo hundieron. ¿Ah? No ha comenzado la guerra y ya lo hundieron. Aquí está. ¿Quién sea de este el capitán? Ese como que está botado ya, ¿no? ¿Será que quería bañarse en la playa y lo metieron? Vamos, muchachos, a bañar un ratico en la playa porque estamos perdidos, no tenemos vida. No podemos irnos a enfrentar a los tipos porque no nos permite, porque si no nos tumban este aparato. Y de pronto se fueron ahí a Cumarebo, vamos a meternos, a orillarnos bien, y lo metió en la arena o contra las rocas y acabaron con esto. Qué desastre, qué desastre es esto. Impresionante cómo están acabando todo lo que tiene esta gente. Qué impresionante. Aquí lo tenemos. Estas son las imágenes del día de hoy. Aquí están. Hundidos, sí. Ahí se ve que hay rocas, ¿no? Se ve que están, en el fondo se ve que hay arena. Es impresionante. Qué desastre, ¿eh? Qué desastre.
Sin comentario, sin comentario. ¿Algo más que decir? No, lo que tenemos que decir es esto. La acción de la CIA y todo el mecanismo que se activa hasta ahora. Es lo que falta y sencillamente ahora esto es lo que se encamina. Es lo que se encamina. Está todo el despliegue, está la aprobación por parte ya del presidente Donald Trump, que lo acaba de decir, la autorización para que puedan actuar directamente mediante operaciones encubiertas, operaciones por parte de la CIA en territorio venezolano y que según el New York Times también el día de hoy, aunque Trump lo ha confirmado, ha dado luz verde para que la CIA pueda ejecutar acciones unilaterales y letales dentro de Venezuela. Esto como parte de una estrategia ampliada contra el narcoterrorismo del régimen chavista y de sus redes criminales, incluyendo el Cártel de los Soles, el Tren de Aragua, ambos vinculados a altos funcionarios específicamente del chavismo. Esto todo se conoce como la guerra en las sombras y que ha sido autorizada. ¿Esto qué significa? Que se llevan a cabo una fase bastante completa. Cuando Trump autoriza secretamente a la CIA para conducir acciones encubiertas en Venezuela, esto tiene una fuerza importante. Esto ya no es un despliegue naval simplemente. Es la fase final. Y esto debe analizarse con su significado. Esto significa que vienen operaciones letales, como incluso lo ha asegurado Trump en la pregunta que se le hizo. La autorización permite a la CIA llevar a cabo eliminaciones selectivas. El objetivo ya no es presionar, ahora el objetivo es neutralizar. El objetivo es totalmente claro y sin ambigüedad. El artículo al cual, citando oficiales de Estados Unidos y ahora el presidente Trump que lo reafirma, deja en claro y sin rodeos que el objetivo final es sacar a Nicolás Maduro del poder. Se acabó entonces la ambigüedad. Dos frentes de guerra. La CIA puede actuar sola o en conjunto con una operación militar mayor, todo el despliegue que ya se conoce hasta este momento, pero esto también significa que la guerra se librará en dos frentes. El visible, que es el militar que ya está desplegado, y el invisible, que es la CIA. La presión naval fue la antesala. Lo que viene ahora es la fase de las operaciones especiales y la acción encubierta, ha dicho un experto. Con este programa del día de hoy nosotros queremos despedirnos. Y nos despedimos, por supuesto, tratando de presentar la noticia tal cual como se presenta, sin agregarle más tonos, sino los que son básicos en aportar la información. ¿Han ocurrido otras cosas? Claro que sí. Le preguntaron a Trump si por qué razón está utilizando misiles para acabar con estas embarcaciones y él dijo 30 años aplicando el mismo mecanismo de ir, detenerlos y eso sigue igual. Entonces es mejor aplicarle algo diferente, misiles contra ellos. Por eso dice Trump que ya tiene el mar controlado. Claro, da miedo. Imagínense que un narcotraficante, los que son narcotraficantes, se monten en una lancha. Eso irán todo el tiempo mirando para arriba, viendo el GPS, viendo el freeze radar, cualquier cosa, viendo a ver qué hay por allí. Eso es un peligro gigantesco. Los narcotraficantes del cártel de los soles están totalmente fundidos. Su motor principal de apoyo y soporte económico, que el año pasado fue 8.000 millones de dólares que recibieron por narcotráfico, según Transparencia Venezuela, por ejemplo. Un tema bien interesante a tomar en cuenta. Pero no solamente eso, sino que los va desvalijando desde el punto de vista económico. La plata, el dinero se les está acabando. Porque el no tener ingresos, incluso a nivel petrolero, están teniendo serios problemas. Esto le está causando un caos. Y teniendo aliados que le están dando la espalda. Aliados como los que mencionábamos el día de ayer, dos países que son parte del ALBA le dan la espalda. Y hoy pasó otra cosa que es muy importante que ustedes sepan. El presidente de Siria fue a reunirse el día de hoy con el presidente de Rusia, Putin, y fueron a negociar, porque allá estaba Bashar al-Assad, que fue a esconderse, que se llevó la plata de los sirios. Y este señor, que es presidente en este momento encargado, fue a negociar.
a negociar. Vamos a ver en qué va a terminar, pero a negociar con Putin la posibilidad de la entrega de Bashar al-Assad, a cambio, por supuesto, de beneficios dentro de Siria para Rusia. Ahí vemos el escenario. Es decir, que hoy tú eres mi aliado, pero mañana te doy la espalda y mañana soy capaz de entregarte. Hay dos aliados. Si esto está ocurriendo, Putin podría en un futuro entregar incluso a Nicolás Maduro, con tal de ganar ciertos espacios. Y otro escenario, otro lugar donde Maduro pudiese esconderse, sería en Turquía. Pero ya hemos visto en los últimos días que el presidente de Turquía está muy tomado de la mano con Trump. Hasta se lanzan ciertos guiños, ¿no? Ciertos espaldarazos, más con lo reciente que acaba de pasar en la cumbre de la paz en Gaza, por ejemplo, en Egipto. Allí se les vio a los dos muy unidos, muy fortalecidos en esos acuerdos. Eso significa que el régimen de Nicolás Maduro, que ha llevado mucho oro a territorio de Turquía, el oro venezolano lo están llevando para allá. El día de mañana tengo información de un cargamento de oro que, según me informa, ha salido del país. Un cargamento de oro. ¿A dónde se lo llevaron? Bueno, el día de mañana estaremos trabajando con todas las evidencias. De tener todo el sustento fundamentado, lo haremos, lo sacaremos en nuestro programa el día de mañana. Si tenemos todas las evidencias, evidentemente, lógicamente, con todos los detalles de esa información. Entonces, creo que mañana vamos a tener una entrega de ser posible si tenemos todos los elementos que ya estamos trabajando hasta el momento. Ya hasta ahora, pues, el grupo, el equipo, pues me ha informado que la información tiene peso. Ahora vamos a la fase 2, que es la fase de revisar todos los detalles para luego poder aportar esta información, pero será el día de mañana. Así es que en el caso de Turquía, también sería posible, tiembla Nicolás Maduro, tiembla el cártel de los soles porque pudiese también cerrarse las puertas por Turquía, donde sería una gran oportunidad. Y yo tengo información, he visto fotografías que por razones de seguridad y porque precisamente por el nivel de confianza con esa persona, no lo puedo sacar por acá. A veces pasa este tipo de cosas. Alguien me dice, Norbey, tengo esta información. Te la puedo mostrar para que sepas que esto es verdad. Pero es información que no la podemos sacar, que no la podemos publicar. Por múltiples razones. A veces pasan este tipo de cosas. Y uno que le pica la mano, oye, esa información será muy poderosa. Sería bueno sacarla, pero a veces es mejor proteger una fuente, respetar la fuente. Yo prefiero que la fuente diga Norbey fue respetuoso, no fue capaz de sacar esa información, aunque yo mismo se lo mostré. Y es verdad, y tengo que cumplirle, ¿no? Eso hay que cumplirlo. Uno tiene que ser serio en estas cosas. Pero sí tengo información de que familiares del régimen en Venezuela ya han sacado a sus familiares del país. Vi fotografías ya de familiares fuera del país, ya pasándola bien fuera del país. Dejaron el pelero, señores. Y esa información ya la manejamos. Ojalá que nos den la oportunidad de poderlo revelar. Ojalá, Dios quiera. No hay que seguir insistiendo, pero ojalá que nos den esa posibilidad de quiénes son y fotografías, videos, todo eso de esos familiares ya fuera del país. Pero ya veremos la oportunidad. Así que estas cosas están pasando, que ocurren en el subsuelo y que a veces no salen, no se hacen públicamente, ¿no? Pero sí están ocurriendo. Yo les puedo garantizar que sí es verdad la información, porque la vi, porque tuve la oportunidad de conectarme con la información. Bueno, señores, esto es importante. María Corina Machado hoy estuvo hablando, como ustedes saben, estuvo una vez más insistiendo en que todo el país tiene que prepararse, tenemos que estar muy activos, especialmente ella está conectada con lo que tiene que ver en concreto con la reparación, la restauración de la democracia y lo que nos viene es trabajo, mucho trabajo. Así es que yo creo que el mensaje es al país, prepárese para la libertad y prepárese para el trabajo. No se puede concebir libertad si no se concibe el trabajo que todos tenemos que hacer para la restauración de nuestra Venezuela. Se nos viene un abismo encima de muchos problemas como dejan el país. Un caos, sí es verdad, pero con la libertad
y con el fervor de nuestro país y nuestro trabajo, estoy seguro que lo vamos a levantar, lo vamos a sacar hacia adelante. Eso lo vamos a lograr. Y por último, felicidades a los militares. Hoy cobraron ¿cuánto? 1.200 bolívares de aguinaldo, ¿cierto? Los docentes cobraron de aguinaldo ¿cuánto? La primera parte del aguinaldo, 800 y pico de bolívares. ¿Ustedes creen eso? Señores militares, 1.200, ¿cuánto es en realidad? ¿En cuánto está devaluada la moneda del bolívar frente al dólar? En la calle se consigue hasta en 300. Hoy rozó los 200 por el Banco Central de Venezuela, pero en la calle se puede encontrar hasta en 300 bolívares por $1. Multiplique eso. Solamente $4 de aguinaldo le dieron hoy a los militares. ¡Felicitaciones, camaradas! ¿Ah? Hácenla bien, ustedes disfruten. ¿Ah? ¿Saben qué pueden comprar con eso, militares? Bambalinas. Sí, una bambalina se la pueden comprar. De pronto le dan 2, 3, por $4 le dan un paquetico de bambalinas y se lo lleva a su familia. Vaya, pues, vaya. Con eso prepare las hallacas, prepare todo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, señor militar? ¿Está contento? ¿Está contento? ¿Se siente feliz? Y le están pidiendo que den la vida por ellos. Y no le garantizan a usted ni siquiera el pan. ¿Verdad que esto no da sino frustrachera? ¿Verdad que esto no da sino molestia? Pero los generales que están arriba sí la pasan muy bien, señores militares, los que están arriba, los que forman parte de la odisea del cártel, ellos sí la están pasando bien, pero son ellos, es un grupito, pero usted no. Y el pueblo venezolano le está pasando peor, le está pasando terrible. Y el que juró un día proteger este país a los ciudadanos hasta dar la vida en su juramento, qué mal les cayó, qué mal, qué pésimo. Qué papel tan oscuro en la historia. Qué papel tan oscuro en la historia. Muchos militares. Qué papel tan oscuro. Qué vergüenza me da, por Dios. No todos, hay gente que ha hecho su trabajo, pero qué vergüenza me da. Qué triste, ¿ah? Qué papelazo. Tanto de nuestros próceres que dieron la vida por esta patria, los que pelearon realmente con Bolívar, todos los que hicieron un trabajo incansable. Y vean lo que se ha convertido esto. Qué mal, qué triste, pa. Qué triste que nuestra Fuerza Armada haya terminado de esta manera. Ahora restaurarla va a costar un gran trabajo. Restaurarla va a costar mucho. Y no sé si vale la pena. De verdad, no sé si vale la pena. Esto es algo que son mis criterios personales. Otros dirán, bueno, vamos a restaurar la Fuerza Armada, vamos a acomodar eso, pero es que hay mucha gente dañada ahí ya. Tienen el pepino del socialismo del siglo XXI metido en la cabeza. No, que uno les habla y dice, no, viva Chávez, viva Fidel. Eso es lo que responden algunos militares. No, es culpa del imperio. Eso están torcidos por dentro. Muchos de ellos están torcidos por dentro. Otros quieren un cambio, otros desean un cambio, pero le faltan las bambalinas donde te conté. Deberían agarrar los $4 y comprarse bambalinas, por lo menos, si no hay ahí bolas, por lo menos colocarle la bambalina, unas de adorno de bambalinas, tal vez le haría un gran favor, ¿ah? Por lo menos lo va a adornar. O quizás ese fue el mensaje que le enviaron hoy los bombarderos cuando dibujaron esa palomita en el aire allá en la zona FIR de Maiquetía. Quizás ese fue un mensaje subliminal para que usted se dé cuenta que usted no tiene eso, que a usted lo que le falta es eso. Hablo de los hombres. Porque hay que tener gallardía, ardentía y amor por este país. ¿Quién cree usted que solamente tiene amor por el país? María Corina. Los venezolanos que han luchado, los comanditos, los que participaron el 28 de julio, son los únicos que tienen realmente las voluntas y los ovarios. Son los únicos que lo tienen. Ahí están seguramente aplaudiendo a Diosdado Cabello con el mazo dando y gritando, como focas. Eso es la ineptitud. Esa es la molestia. Y esa es la sombra que tristemente les va a acompañar por el resto de la historia de nuestro país.
Restaurar, sí, restaurar. ¿Qué vamos a restaurar? Hay que buscar 30, 40 profesores, 30 canales de hasta que caiga la tiranía dentro de la Fuerza Armada, levantando un cambio mental. No hay que buscar 30 psicólogos seguidos, ¿no? Para poder cambiar algunas mentes y todo lo que se puede hacer en trabajos dirigidos para quitarle, desintoxicarle la mente a los militares que quedaron metidos con el socialismo del siglo XXI, que van a quedar ahí incluso como enemigos de nosotros, porque van a estar mirándonos así como enemigos. El corazoncito de Chávez le va a quedar palpitando, y de Maduro, y de Diosdado. Claro, eso es lo peligroso de esta gente, de muchos que van a quedar allí.